Amigos, para esta su sección favorita, hablemos de teología. Esta vez les voy a dar algunos tips para que ustedes solitos empiecen a estudiar teología por su cuenta, ya sea si son peras o son manzanas en lo que entran a alguna carrera, algún curso, algo así, pues que ustedes solitos empiecen. Mi nombre es Ornella Pagliari y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la teología tiene que ver con tres cosas fundamentales, independientemente pues de Dios y de la Biblia, pero tiene que ver con tres cosas fundamentales y la primera es que tiene mucho que ver o casi todo que ver con leer. Te tiene que gustar leer porque tienes que leer bastante. Otra cosa con la que tiene mucho que ver la teología es con la investigación. Tienes que tener esas ganas de investigar por tu propia cuenta ciertas cosas y de investigar ciertos autores, ciertas lecturas, etc. Tiene que ver también con investigar. Y otra cosa muy importante para estudiar teología es que conforme va pasando el tiempo, tienes que ir generando un análisis propio y una reacción crítica propia, amigos. Sin más preámbulo, vamos al tip número 1, que es conocer las bases y conocer la historia. Con esto me refiero a que empieces por lo fundamental que tal vez nosotros a veces damos por sentado y no le hacemos caso, pero es importante conocer, por ejemplo, la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, la historia de tu denominación, la historia de la teología, etc. Como que conocer las bases es bastante importante y también comenzar por las bases y por lo fundamental. Muchas personas dicen, y tienen razón amigos, tienen razón, que la teología no es lo mismo que estudiar doctrinas o no es lo mismo que hacer estudios bíblicos, etc. Pero yo pienso que, tienen razón, pero yo pienso que sí es importante y sí es necesario estudiar las bases. ¿Qué es la redención? ¿Qué es el perdón? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la fe? Como que esas cuestiones fundamentales que debemos de tener como cristianos, sí es importante estudiarlas, porque a veces nos queremos ir ya a temas mucho más profundos o mucho más completos y complejos acerca de la teología, pero nos olvidamos totalmente de las bases y entonces ahí ya entra toda una confusión, yo pienso. Porque ¿qué puede pasar si no tienes bien fundamentadas tus bases? Puedes creer en cualquier doctrina falsa, pero también en cualquier teología errada o falsa. Y yo pienso que cuando no existe una buena base de lo que es realmente el cristianismo, de lo que se debe de enseñar como fundamental, que es el perdón, que es la gracia, la redención, etc., ahí es cuando entran como estas teologías ya un poco torcidas, ya un poco erradas. Número 2, este tip puede sonar un poco obvio, pero suele pasar o puede pasar, que estando estudiando teología y sumergiéndose en diversas lecturas, etcétera, 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 dejamos totalmente de lado la Biblia y eso no debe de pasar. Nada sustituye tu lectura bíblica diaria. Número 3, explora diferentes corrientes, diferentes teologías y puntos que sean tal vez contrarios, para que no solamente te quedes con una sola teología o una sola propuesta, sino que conozcas varias diferentes. Número 4, cuando ya tengas o hayas estudiado o hayas leído sobre diferentes teologías, te recomiendo hacer resúmenes y reacciones críticas. Por ejemplo, yo leí esta porción sobre la teología de la liberación o la teología sistemática y este tema en particular de la teología sistemática. Haces el resumen de lo que leíste y luego una reacción crítica de lo que dijo el autor acerca de ese tema. Pero si vas a hacer una reacción crítica, yo te recomiendo, yo te exhorto a que la reacción crítica que hagas la hagas con sustentos, con fundamentos, que si vas a decir, yo pienso que el autor o no estoy de acuerdo con esto y esto y esto del autor porque tal y tal y tal cosa, porque este otro autor lo expone de esta manera y en la Biblia viene de esta manera, entonces no estoy de acuerdo. Hacer una reacción crítica en contra o a favor, pero que siempre esté bien fundamentada, bien sustentada. Número 5, estudia filosofía, aunque sea bases de filosofía, cosas muy simples, muy básicas de filosofía.
pero van de la mano la filosofía con la teología. Mucha gente dice que eso está mal, que no es cierto, que la filosofía y la teología no deben de ser compatibles o no van de la mano, o que te hace daño estudiar filosofía porque vas a dejar de creer y cosas por el estilo. Pero yo te recomiendo que estudies filosofía, cosas básicas, porque también adentrarse mucho en la filosofía yo lo considero un tanto complicado, temas complicados. Pero cosas básicas que estoy segura que te pueden ayudar y que te pueden servir para estudiar teología. Tip número 6, amigos, no le tengas miedo o repele a estudiar teologías con las que de plano no coincidas o con las que de plano no estés de acuerdo. Sirve de muchísimo para precisamente pues eso, conocerlas, para saber generar una reacción crítica para tú al momento de estar conociendo a alguien que tal vez es a favor de esa teología, cómo vas a defender tu punto de vista y pues no en el plan de solamente estar peleando o debatiendo, sino para estar aprendiendo y estar exhortando a los demás. Si tal vez están en teologías bastante erradas, amigos, o bastante torcidas, pero no le tengas miedo, o sea, no digas, no, eso es de Satanás, eso es pecado, eso es del diablo, yo no voy a estudiar eso, yo no voy a saber nada de eso. No, al contrario, o sea, saber de qué están hablando, saber de qué trata su teología, qué fundamentos utilizan. A veces tienen unos argumentos bastante buenos, pero al final de cuentas, pues errados, la verdad, bastante errados. Entonces yo te recomiendo que no le tengas miedo, no le tengas repele a ese tipo de teologías que quizá no se te hacen buenas ni con las que estés de acuerdo, pero que te puede servir conocerlas. Tip número 7 es que lo que estés aprendiendo y estudiando sobre alguna teología en particular, hagas ese puente teológico y lo relaciones con lo que probablemente puedas estar viviendo hoy o con lo que probablemente pueda estar viviendo tu comunidad de fe o nosotros como sociedad. Por ejemplo, yo ya se los he mencionado en otros videos y podemos poner en práctica, por ejemplo, la teología que cuando les dije la teología del Evangelio de Juan o la teología de Pablo, la teología paulina, pues matiana, etcétera. Los puntos importantes sobre esas teologías y hoy cómo lo puedo llevar a mi comunidad de fe y cómo puedo hacer un puente teológico para que esas teologías puedan darle solución o respuesta a lo que estamos viviendo actualmente. Porque no olvidemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es atemporal, amigos. O sea, lo que se pudo haber dicho hace más de 2000 años lo podemos usar todavía hoy, sabiéndolo interpretar y sabiéndolo aplicar. Claro que sí. Tip número 8 es leer sobre teólogos del siglo pasado. Son fundamentales, son básicos. Teólogos como Bonhoeffer son básicos. No conozco teólogo que no ubique al menos un libro de Bonhoeffer. Ya saben que en este canal somos fans. Soy fan de Bonhoeffer, entonces por eso es ese ejemplo. Pero sí, amigos, es a fuerza que deben de conocer acerca de teólogos del siglo pasado. Tip número 9 y último, pero no por eso menos importante, busca videos, cursos, diplomados, cosas, material de apoyo que te pueda servir, pero sobre materias básicas de teología, como por ejemplo, teología sistemática, se me ocurre ahorita. Esas materias que son básicas, métete en los programas de la licenciatura de teología que tienen en algunas universidades, checa las tiras de materias y busca tú algunos cursos. Si tal vez todavía no te animas a entrar a estudiar la carrera como tal, busca algunos cursos de materias que son como básicas y fundamentales, por ejemplo, teología sistemática, como les dije, filosofía es básica, historia, etcétera, cosas como básicas, pero que te puedan ayudar y que te puedan servir. Amigos, la teología va más allá de saber interpretar la Biblia. Tiene que ir de la mano la interpretación de la Biblia con la praxis, con la práctica, con llevarla a cabo, con enseñarla. Y pues eso, amigos, hasta aquí el video de esta sección que tanto les gusta, que es Hablemos sobre Teología. Yo espero les guste, yo espero les ayude de verdad. Si estás tal vez
con la duda de entrar o no a estudiar teología o cómo lo puedes hacer por tu cuenta, pues aquí te dejo algunos tips tal vez un poco básicos, pero que estoy segura que te van a ayudar y que te van a servir y que te van a dar por ahí una guía. Si tal vez tú ya estás estudiando teología o ya estudiaste teología, deja en los comentarios qué otro tip nos dejarías, darle like, suscribirte, no olvides suscribirte y compartir este video con tal vez algún amiguito o amiguita de tu congregación o fuera de tu congregación que quiere estudiar teología y que tal vez esto le puede servir. Y pues eso es todo, amigos.